Muy buenas noches. Este mes termina el plazo que ha dado la Comisión Europea a España para que presente alegaciones a la denuncia interpuesta por los ecologistas de WWF contra el proyecto de dragado del río Guadalquivir. Se trata de un polémico asunto que enfrenta desde hace varios años a distintos sectores de la sociedad. Están a favor los empresarios de Sevilla y las autoridades del puerto, por lo que puede aportar al desarrollo económico de la zona. Son contrarios, en cambio, a este proyecto el sector arrocero y los grupos ecologistas. En el trasfondo de la controversia está el impacto negativo que puede suponer para el Parque de Doñana y el estuario del río, dos de nuestros grandes tesoros medioambientales. En el siguiente reportaje analizamos este proyecto y escuchamos a las partes implicadas. El Guadalquivir, el mayor río de Andalucía. Desde su nacimiento en Jaén hasta su desembocadura en Cádiz, sus aguas son fuente de historia, de cultura, de economía, de vida. En su tramo final se abre el único puerto fluvial de España, el de Sevilla, eje motriz de la economía de la zona, inmerso en un polémico proyecto de ampliación, para unos la última oportunidad de no perder el carro del desarrollo económico, para otros el último golpe a un río que ya está herido de muerte. El Bajo Guadalquivir. Por sus dos orillas se extiende la mayor zona arrocera de España, 36.000 hectáreas que cada año producen una media de 320.000 toneladas de arroz y que dan trabajo y vida a los pueblos ribereños. Del arroz son 1.000 agricultores titulares, lo cual significa que somos 4 o 5.000 personas en esta margen y otro casi tanto en la margen izquierda. Por lo tanto, hablamos de 10.000 personas aproximadamente de forma directa. Y otros indirectos, puesto que hay muchas personas que viven indirectamente, talleres, servicios, bares, restaurantes, de todo, todos los servicios que conforman una población. Un monocultivo que aporta a la provincia de Sevilla una renta bruta anual cercana a los 145 millones de euros y que genera más de 400.000 pionadas al año. Como otros muchos agricultores río arriba, los arroceros extraen el agua del Guadalquivir mediante estaciones de bombeo como esta de Isla Mínima, 400 hectómetros cúbicos en cada temporada. Aquí se vigila también al principal enemigo, la salinidad. Como las aguas bajan cada vez con menos fuerza, el mar entra con más ímpetu. Un alto índice de sal puede hacer inviable el cultivo. ¿Cuál es el punto débil de este sector? El agua. El agua, que es el elemento fundamental, es el punto débil porque desde el año 83 hemos tenido una serie de años de sequía, que no se ha podido producir absolutamente nada, o unas cosechas de forma muy mermada por la alta salinidad del agua del río. Y el agua, lógicamente, viene de los embalses de la cuenca y, lógicamente, viene por el río Guadalquivir. Por tanto, cualquier cosa que se haga en el río hay que estudiarla muy mucho. Por entre los campos de arroz discurre el último tramo del río, el estuario, que sirve de acceso al puerto de Sevilla. La entrada hacia Sevilla desde Chipiona hasta el puerto, que son 87 kilómetros, entre 4 y 5 horas de navegación, se realiza a través de la canal de navegación inscrita en el cauce. Eso quiere decir que se navega por una banda entre 60 y 80 metros de anchura que está dentro del cauce. Haceros una idea de que el cauce tiene una anchura media de 500 metros, hay en sitios en los que el cauce son 300 metros de anchura. Los barcos entran y salen aprovechando la subida de la marea, que puede llegar hasta cerca de los 2,5 metros. Así se ha hecho siempre, pero desde los tiempos en que llegaban los galeones de la flota de Indias, por ejemplo, la navegación ha cambiado mucho. Para empezar, el río no es el mismo, está jalonado de presas y pantanos, y aguas abajo de Sevilla tiene 40 kilómetros menos en virtud de las sucesivas cortas que facilitan el paso de las embarcaciones y que conforman un sistema de defensa contra las antaño temidas riadas. El Guadalquivir es un río que tiene 57 presas en lo que es su cauce fundamental y parte de sus afluentes, ¿no? Y esto quiere decir que sus aguas pues realmente no corren como debían correr. Lo que llega al final al estuario está reducido desde los años 50 a casi en un 50%, ¿no? Y en los periodos de sequía más todavía. Eso quiere decir que en muchos casos pues podríamos decir que el río se ha convertido en un tubo
con intercesiones que da agua para los regadíos, porque el 81% de las aguas del Guadalquivir sirven para el regadío, se destinan a la agricultura. No tenemos un río en buenas condiciones y sobre todo no tenemos un río natural, tenemos un río cada día más intervenido, cada día más utilizado y que, bueno, cada día cumple menos una función natural. Extensión de los regadíos, vertidos contaminantes, acuíferos sobreexplotados, problemas que se acentúan en el tramo final, el que corre entre la última presa, la de Alcalá del Río, y la desembocadura, por el que deben pasar los barcos que operan en el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla es un puerto eminentemente logístico. Llegan en torno a 1.200 barcos cada año. Pensar que en un entorno de 15 kilómetros a la redonda, lo que sería el área metropolitana de Sevilla, hay cerca de 1,5 millones de personas. Pensar también que el transporte marítimo es el transporte más económico y más ambiental de los distintos modos de transporte. Eso es lo que ha hecho que, tanto por su importancia económica como por su importancia social, la Unión Europea haya determinado que el puerto de Sevilla es uno de los puertos principales europeos. Estuario y puerto han sido incluidos en la red transeuropea de transportes, con idea de que estén conectados con los llamados corredores ferroviarios que deben mejorar el sistema de distribución de mercancías en Europa. La red debe quedar completada en 2020. Para entonces, la Autoridad Portuaria, integrada en Puertos del Estado, un organismo del Ministerio de Fomento, tiene previsto un gran plan de ampliación. La actual zona de actividades logísticas es solo un ejemplo de lo que se quiere conseguir. En sus 55 hectáreas alberga un centro de negocios y 120.000 metros cuadrados de naves, donde operan grandes grupos comerciales y de distribución. Entre esa zona, los muelles de contenedores y el área industrial anexa, hay 200 empresas instaladas. La primera fase de la ampliación ya es una realidad. La nueva esclusa, inaugurada en 2011, permite la entrada de barcos más grandes de hasta 280 metros de eslora. Desde su apertura, la cifra de negocio del puerto se ha incrementado en un 3,2%. En 2012 superó los 21 millones de euros. Sevilla es su río, es el Guadalquivir. Hasta ahora lo hemos utilizado, es como el que tiene un activo, pero no lo pone en valor, no lo pone en valor. Ahora tenemos la necesidad, la obligación, más que nunca, de ponerlo al máximo. ¿Por qué? Porque nos lo demanda la sociedad. Nos demanda la sociedad para crear riqueza, para crear empleo en beneficio de la sociedad. Agricultores que viven del río, un puerto en expansión y un tercer elemento clave, el Parque de Doñana, un espacio natural único que goza de la máxima protección medioambiental, integrado en la Red Europea Natura 2000, Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Por eso, cualquier intervención en su entorno es examinada con lupa. Así ocurre con la última fase del proyecto de ampliación, dragar el canal de navegación para aumentar su calado desde los 6,5 metros actuales hasta los 8,5 metros. La autoridad portuaria lo cree imprescindible para agilizar el movimiento de mercancías con cargueros de más capacidad y para la llegada a Sevilla de grandes cruceros turísticos que el año pasado trajeron a la ciudad a 15.000 turistas. Tiene el apoyo de empresarios y de las direcciones provinciales de los sindicatos UGT y comisiones obreras, por el efecto positivo que podría tener sobre el empleo. En contra, grupos ecologistas y los responsables de Doñana. La Autoridad Portuaria de Sevilla lo que pasa es que ha hecho una esclusa de 16.000 millones absolutamente desmesurada, que ahora no puede amortizar sino traer barcos también absolutamente desmesurados. A 100 kilómetros de Sevilla hay puertos que se pueden hacer cargo de todo esto, como es el puerto de Algeciras, para el cual hicimos la autovía Jerez-Lorbo Barrio, dividiendo en dos el mayor cornocal del sur de Europa, y también tenemos la autopista a Cádiz o a Huelva, que en una hora cualquier turista que llega a alguno de esos dos puertos puede estar en Sevilla. También se oponen los científicos que han participado en uno de los estudios más completos que se ha hecho en el mundo sobre los efectos de las actividades humanas en el estuario de un río. Se desconocía grandes aspectos relacionados con la dinámica y con los ecosistemas del estuario. Por lo tanto, se diseñó una red de medidas absolutamente única, con más de 100 instrumentos, todo a lo largo del estuario, que durante 3 años ha estado trabajando. Las conclusiones, digamos, finales es que el estuario está en estado realmente de muy baja calidad de sus aguas y, por tanto, de muy bajo desarrollo de sus ecosistemas.
con un comportamiento grave en la erosión de márgenes, falta de llanos mareales, porque en la margen izquierda está todo lleno de agricultura y en la margen derecha está de Doñana, y un dragado que por otra parte tiene sus beneficios, que lo que provoca es un incremento de la marea y por tanto un incremento de la turbidez. Falta de turbidez es falta de entrada de luz, es falta de desarrollo de los ecosistemas y por tanto es prácticamente un estuario, digamos, languideciendo o muy cerca de prácticamente su muerte. El anterior gobierno del PP concedió en 2003 la preceptiva declaración de impacto ambiental para el dragado. Con el PSOE en la Moncloa, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ante las dudas sobre el impacto que podría tener sobre Doñana, paralizó el proyecto y encargó el estudio. Ya con sus datos en la mano, una comisión científica concluyó en septiembre de 2010 que la profundización del calado del río debía desestimarse mientras no mejoraran las condiciones del estuario. Lo que nosotros concluimos era que la situación del estuario era muy mala y que entre todos contribuyen a ese deterioro y que hacer un dragado de profundización lo que aumentaba aún más ese deterioro y que por tanto que lo que recomendábamos era corregir todos los factores y todas las causas que están llevando al estuario a ese deterioro y con ese proceso aprender si algunas de ellas pueden seguir creciendo. Por tanto, administraciones, técnicos, políticos, siéntense en una mesa y analicen esta posibilidad para que dentro de 25 años tengamos un estuario. La autoridad portuaria rebajó la validez de las recomendaciones y considera que el permiso concedido inicialmente sigue siendo válido. Esa autorización ha amparado hasta ahora la construcción de la nueva esclusa y los dragados de mantenimiento. Porque se haga o no la ampliación, el puerto necesita dragados continuos para mantener su calado nominal. Los trabajos de mantenimiento se hacen de forma habitual. De hecho, hace 30, 40 años los puertos tenían sus propias dragas que estaban funcionando durante todo el año. Ahora ya se contratan empresas especializadas, internacionales. Por ejemplo, en el puerto de Sevilla dragamos prácticamente todos los años durante 2 meses extrayendo los sedimentos que se han depositado entre 2 campañas sucesivas. Los dragados que se realizan en el puerto pues suelen estar en el orden de 400, 500 mil metros cúbicos. Este año es un año extraordinario como consecuencia de las avenidas de marzo y abril, que han supuesto pues unos sedimentos extras de cerca de 300 mil metros cúbicos. El puerto alerta de que si la ampliación no se hace pronto, se corre el riesgo de perder los fondos comunitarios FEDER, con los que puede costear el 80% de los 31 millones de euros que costaría la obra. Los fondos deben gastarse como muy tarde, a finales de 2015. Si efectivamente no se llegara a realizar esta obra, industrias ya existentes tendrían motivo de deslocalización, de irse de Sevilla. Es absolutamente fundamental la posibilidad de que lleguen barcos de mayor calado, no solamente para el turismo, que también, sino para las industrias pesadas, aeronáuticas, cementeras, siderúrgicas. De las pocas industrias motoras que hay ahora mismo en el área metropolitana, es fundamental que exista. El proyecto debe contar con el visto bueno del Gobierno. La Junta de Andalucía, como autoridad responsable del seguimiento de la red Natura 2000, también debe pronunciarse. Ya ha adelantado que, según la investigación realizada por expertos del CSIC, el proyecto afectaría de manera negativa a los espacios naturales protegidos por la red. Doñana hoy en día tiene un problema de pérdida de terreno en ciertas zonas, pero también la tienen otros propietarios en otras zonas, porque siempre que se drague, el río va a querer recuperar esa profundidad anterior. Y por tanto, como la presa no suelta sedimentos porque la tiene cerrada, y del mar no entra sedimento prácticamente nada más que en la zona local, lo cogerá de las márgenes. Y por tanto no tendrán que proteger Doñana, tendrán que proteger los 60 kilómetros hasta Sevilla, si no quieren que la gente pierda tierras. Por tanto, digamos que el problema del dragado de profundización es más complejo que la turbidez, la salinidad. Es complejo porque cambia la morfología del estuario y al cambiar la morfología del estuario afecta un poco todo el sistema. Eso obligaría a pronunciarse a la Comisión Europea, que ya tiene abierto un procedimiento de infracción contra España tras una queja de la asociación ecologista WWF.
¿realmente estamos frenando el desarrollo del puerto de Sevilla o simplemente estamos respondiendo a un negocio que alguien se está montando? Un negocio que es insolidario con otras provincias andaluzas y con otros puertos andaluces, ¿no? A mí me parece que esa dicotomía desarrollo-conservación en este caso no es verdad, porque no es desarrollo hacer el dragado del Guadalquivir. Es una agresión al río más importante de Andalucía que en medio plazo pagaremos todos. En medio de la polémica, el Gobierno central ha autorizado la instalación en Sevilla de una zona franca, un espacio de comercio con ventajas fiscales similar al que ya funciona en Cádiz, donde los planes de Sevilla son vistos como una agresión directa al puerto gaditano y por extensión al de Algeciras. Y ha aprobado el Plan Hidrológico de la Cuenca, que establece los usos futuros del río y que contempla, aunque no autoriza de manera expresa, el dragado. En el aire está también otra obra demandada por los arroceros de la margen derecha: captar un agua sin riesgo de salinidad al otro lado del Guadalquivir y conducirla bajo el lecho del río mediante grandes tuberías. Cuando esté nuestro proyecto, que sea una realidad, estamos hablando de un proyecto importante, con un costo de alrededor de 180 millones de euros, que sí que es cierto que la mayoría los paga son fondos de la Comunidad Europea. Cuando esté eso en funcionamiento, cuando eso sea una realidad, nosotros no nos opondremos al dragado. Pero de todas formas la cosa muy clara: si se hace el proyecto y además no se draga, pues la verdad es que mejor que mejor. Del estuario del Guadalquivir pues vive mucho de los recursos marinos que tenemos en esta zona atlántica, ¿no? En el Golfo de Cádiz. Si nos cargamos el estuario también nos vamos a cargar la riqueza pesquera, y desde luego si nos cargamos al río, que está íntimamente ligado por sus acuíferos al Parque Nacional de Doñana, a la Reserva de la Biosfera, pues afectará a la Reserva de la Biosfera. Nos parece el dragado socialmente insolidario, económicamente imposible o carísimo y desde luego ecológicamente desastroso. Nosotros estamos obviamente a favor de esta obra, pero siempre y cuando se cumpla, como no puede ser de otra manera, todas aquellas medidas que vengan a satisfacer las demandas de otros sectores muy importantes, como el sector arrocero, el sector ecologista. Andalucía tiene unos estuarios que son absolutamente únicos en España y son una riqueza económica, ambiental, de bienestar, de conjunto, de paisaje, de luz, de color, de olor, de todo, que lo que no entiendo es cómo no se han juntado todos los políticos y dicen: señores, vamos a salvar esto, lo mismo que salvaríamos pues la Torre del Oro o la Catedral de Sevilla. O sea, hay que salvar el estuario, como sea. Son las administraciones las que deben decidir sobre el futuro del tramo final de un río sin el que no se entiende Andalucía. Un espacio sensible, el Guadalquivir. El camino es largo, aunque lo inmediato ahora, el primer plazo que hay que superar es el que ha dado la Comisión Europea hasta finales de diciembre para presentar alegaciones a la denuncia de los ecologistas. Y cambiamos de tema. En apenas 9 meses, el Papa Francisco ha conseguido mostrarse al mundo como un líder cercano que trae aires nuevos a la Iglesia Católica. Esta semana la prestigiosa revista americana Time le ha reconocido como Persona del Año. Detrás de ese nombramiento están sus gestos y declaraciones en relación a temas como la pederastia, el divorcio, los homosexuales y las mujeres. A pesar de que son mayoría, las mujeres no pueden desempeñar cargos importantes en la jerarquía eclesiástica. Desde el Concilio Vaticano II, un sector amplio de los católicos reclama una reforma que se adapte a los tiempos y les otorgue mayor protagonismo. Y parece que este Papa podría emprender algún cambio en este sentido. Hoy en Los Reporteros vamos a analizar el papel que desempeñan de momento las mujeres en la Iglesia. Había llegado como a una etapa de crisis sobre los 18 años en los cuales Dios no era un referente para mi vida, era alguien muy lejano, casi difuso diría. Entonces llegó como un momento de crisis existencial. ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo en mis estudios, mis relaciones? Pero al tomar contacto en el convento con las hermanas carmelitas de clausura,
fue para mí como un aldabonazo. La misión de ellas a través de la oración llegaba a todo el mundo. Y entré en el monasterio de clausura con 20 años. Es solo un ejemplo, una de tantas mujeres que forman parte de la Iglesia y que nos han abierto sus puertas para mostrarnos cuál es su cometido y reflexionar sobre su papel. Nosotras hemos asumido la tarea de la oración, también como una misión dentro de la Iglesia. Nosotras no vivimos nuestra vida para nosotras, sino para los demás. La palabra utilidad quizá no sea la más apropiada, porque somos quizá una parte inútil dentro de la Iglesia, pero algo que tiene mucho sentido. Preferimos decir que nuestra vida tiene sentido, aunque muchas veces podemos palpar la utilidad. Personalmente, cada una de las hermanas sí nos sentimos muy realizadas y muy felices en esta vocación. En este convento, fundado en el siglo XVI por Santa Teresa de Jesús, viven 19 hermanas. Para financiarse, sobre todo para el mantenimiento del edificio, hacen trabajos de encuadernación y bordado. La hermana Inés cree que el papel de la mujer en la Iglesia es esencial. Creo que puede evolucionar a más presencia, más participación, pero siempre en colaboración con el hombre. En esta carta sobre la dignidad de la mujer, el Papa advierte sobre un peligro, dice que puede existir la masculinización de la mujer. No es ese el camino es la colaboración. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer, con la mismísima dignidad. Arriba, 1, 2, arriba, derecho, izquierdo, arriba, derecho, izquierdo, arriba. Yo imparto en este momento clases de educación física en sexto de primaria, en un segundo de ESO, secundaria, y también la asignatura de proyecto integrado en secundaria. Como Hermanas de la Caridad Santa Ana, nosotros evangelizamos educando y educamos evangelizando. Es decir, que queremos hacer presente a Jesús en el mundo de hoy a través del Ministerio de la Educación. La hermana Pilar es la directora de un colegio donde estudian 1.600 niños y es también la superiora de una comunidad de 15 hermanas. Su vocación concuerda con una de las misiones tradicionales de la mujer en la Iglesia, la educación. Yo pienso que la mujer, como dicen los documentos también de la Iglesia, tiene una vocación fundamental de ser madre y educadora. Cuando digo madre no solamente me refiero al aspecto biológico, que es dar a luz a un nuevo ser, ¿no? De alguna forma nosotros lo que hacemos es dar a conocer a Jesús, es decir, hacer que nazca en el ser, en la persona, el conocimiento de Jesús. La hermana Pilar cree que la Iglesia debe avanzar en cuanto al papel de la mujer, incluso en la posibilidad del sacerdocio. Yo, por ejemplo, hoy no me planteo el ministerio sacerdotal, pero sí que he tenido compañeras que se sentían llamadas al ministerio sacerdotal. Entonces, no tenemos que focalizarlo y tenemos que ver que cualquier servicio, cualquier tarea pueda estar desempeñado. Creo que hay que ir dando pasos, pero siempre que tengamos la capacidad suficiente y bueno, nuestros estudios nos capaciten para poder realizarla bien, sencillamente. Otras mujeres en la Iglesia no opinan lo mismo, como Isabel, que es misionera laica y cree que la mujer ya asume una posición suficientemente importante. Ahora también la mujer se le está dando un papel importante. Desde una encíclica que se sacó Juan Pablo II, lo que llegaba a decir era la importancia de la mujer, de la feminidad, de lo que era la humildad de la mujer, el servicio y el dar la vida, ¿no? El dar la vida no tanto, tanto físicamente como espiritual. Muchas veces la que lleva la transmisión de generación en generación de la religión suele ser la madre, ¿no? Entonces, por eso cumple un papel bastante importante. Isabel lleva 12 años viajando a diferentes países durante el verano para colaborar con las misiones. Es un poco el ir a extender el Evangelio allí donde no lo conocen, ¿no? En ir a instaurar iglesias, el ir a instaurar comunidades cristianas,
porque hay partes del mundo donde no llega absolutamente nada. Entonces la labor de la Iglesia es llevar a Jesucristo a esos lugares donde no llega ni siquiera a lo mejor la comida, porque allí la voluntad actúa muchas veces como los animalitos, ¿no? Entonces, pues crearle la conciencia de que Dios les quiere, de que ellos propiamente tienen que salir de esa pobreza que material tienen, ¿no? Porque la espiritual no tienen tanta casi como nosotros. Adela y Charo también son laicas, pero ellas pertenecen a comunidades cristianas de base, que viven el Evangelio de forma independiente de la jerarquía eclesiástica. Somos iglesia, nos consideramos iglesia, pero no creemos de alguna forma ni en una jerarquía, no creemos que la jerarquía tenga que dirigir la iglesia, somos los cristianos los que tenemos que vivir el Evangelio y los que tenemos que vivir el Evangelio como pensamos que Jesús vivió ese Evangelio. El ser creyente no tiene que hacernos con un sello especial, sino que es el estar codo con esta sociedad, viviendo los problemas que esta sociedad tiene. Ellas trabajan como voluntarias en Málaga Acoge, donde ayudan a los inmigrantes. Además, se organizan en comunidades cristianas por casi toda Andalucía. Ahora, como mujer en la comunidad cristiana, pues ahí me siento realizada porque nosotros en la comunidad cristiana, tanto varones como hombres como mujeres, tanto como eso, tenemos el mismo nivel. Y cada uno aporta según más o menos lo que él puede, su liderazgo. Yo creo que el papel de la mujer tiene que ser el mismo que el hombre, el mismo que tiene el hombre. Si hay que trabajar, trabajamos todos, y si hay que colaborar, colaboramos todos. Y entonces yo creo que el papel de la mujer sería el de luchar para que las cosas cambien. Ellas no están de acuerdo con el papel de la mujer en la jerarquía eclesiástica, pero tampoco defienden el sacerdocio femenino. Yo, por lo menos personalmente, no aspiro al sacerdocio, ni lo he aspirado nunca, pero respeto a las mujeres que sí que desean hacerlo. Yo no estoy de acuerdo porque creo que sería seguir la misma tradición, como tampoco creo que el papel del sacerdote tenga que ser especial. El sacerdote es uno más, está al servicio de los demás. En los primeros tiempos la mujer presidía la Eucaristía, porque era la anfitriona o el anfitrión de la casa el que presidía la Eucaristía. Y entonces no había ningún problema, y ahora resulta que la tiene que presidir el cura, y si no hay cura no se puede celebrar. Sor Isabel es hija de la Caridad de San Vicente de Paúl y la superiora de una comunidad en Sevilla. Explica que ya hay muchas religiosas que realizan celebraciones litúrgicas. De hecho, hay muchas personas y hay pueblecitos, aquí tanto por el sur, ¿no?, pero en el norte, en que las hermanas nuestras están viviendo en un ambiente rural y menos de celebrar la misa y consagrar ni confesar, lo demás lo hacen todo. Tienen una celebración de la palabra o tienen que hacer un entierro, hacer una celebración litúrgica porque no es sacerdote. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado la noche? Muy bien. Ella cree que la Iglesia tiene que reconocer más responsabilidad a la mujer. Más responsabilidad. Yo es que he sido delegada de pastoral de la salud y entonces a mí me sorprendió que el obispo de don Antonio Montero me nombrara a mi delegada cuando no había delegación de mujeres. Posterior sí ha habido, pero cuando yo fui a Madrid se extrañaban de que yo fuese delegada, cuando eso siempre lo llevaban los sacerdotes. Sor Isabel sintió la vocación desde niña y siempre la entendió como un servicio a los demás. Fue un miércoles de ceniza cuando yo me preguntaba, en polvo eres y en polvo te has de convertir. Digo, bueno, ¿y después qué? ¿Qué va a quedar? Si yo hago lo que hacen todas las personas, ¿después qué? Nosotras damos lo que nos dan.
Si no nos diesen, no podríamos dar de comer. La misión de su congregación es la caridad y trabajan para los más necesitados. Tienen una residencia de ancianos y un comedor social, donde almuerzan más de 300 personas cada día. Lo que no dejo nunca es el comedor. Yo el comedor voy todos los días a distribuir la comida, porque para mí es parte de mí misma el estar con ellos. Ellos me dan vida. Anteriormente estuve en drogodependiente, he estado en psiquiatría 18 años, en residencia de ancianos y en colegio, fíjate, un amplio abanico de posibilidades de servicio. Por eso cada día estoy muy contenta de haber conocido tantas pobrezas. Eso no quiere decir que no hayan habido mujeres a lo largo de la historia que no hayan tenido una espiritualidad francamente feminista. Cada una de estas mujeres trabaja en un ámbito social, pero la Asociación Mujeres y Teología es un grupo de estudios sobre el papel de la mujer en la Iglesia. La Iglesia es absolutamente patriarcal y androcéntrica hasta lo más profundo. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar ese oscurantismo, esas estructuras de poder. Hay que crear una Iglesia, pueblo de Dios, democrática, abierta, plural, acogedora, donde quepamos todas y todos, donde no haya ningún tipo de exclusión. Muchas teólogas se apoyan en la historia para defender sus argumentos. Cuando la resurrección, ¿a quién aparece Jesús? A las mujeres. ¿Quién tiene la primera palabra de la resurrección? Magdalena, las mujeres. Es decir, hay una interpretación y una exégesis bíblica que nada tiene que ver con la que se nos ha transmitido, donde aparece la mujer en todos los contextos con una autoridad impresionante. Otra cosa, según ellas, es lo que se ha construido después. Eso no tiene nada que ver con esa mujer que después se ha construido, y digo se ha construido porque ha sido una construcción de hombres, no de varones, tiene una mujer silenciosa a la orden de, por supuesto, sumisa en todos los sentidos, ¿no? Y además a la que se le dice cómo tiene que vestir, cómo se tiene que comportar y qué es lo que tiene que hacer. Eso en la sociedad, en la Iglesia, multiplícalo por 4. Sumisa o no, lo que sí parece cierto es que en la Iglesia hay más mujeres que hombres, en los conventos, en labores de caridad, en los colegios. Creo que la mujer es mayoritaria en la Iglesia, ¿no? Porque si fuésemos a contar, seguro que hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que haría es dar un pasito más, es decir, el por qué hay determinados servicios o ministerios que puede acometer la mujer y por qué otros no. Sencillamente creo que la Iglesia tiene que ir dando pasos y capaces igual que el hombre. Pero la crisis de vocaciones afecta también a las mujeres, sobre todo en Europa. Eso se nota especialmente en los conventos de clausura, como el de las Carmelitas Descalzas. Desde que yo vine, pues han fallecido unas 14 hermanas, desde el año 81, entonces, sí que la comunidad se ha renovado mucho, de alguna manera ya es multicultural o multinacional, pues hay una hermana japonesa, otra hermana italiana que es novicia, y yo que soy argentina, pues creo que reflejamos de alguna manera lo que está haciendo la vida religiosa en España en este momento. Las hermanas ven también que las vocaciones son cada vez más tardías. Las chicas que están viniendo, las últimas tienen carrera de abogacía, la otra de psicología, han hecho proyectos en la Unión Europea, han tenido una vida y luego pues han hecho una opción por la vida religiosa muy consciente, muy entregada, muy bonita también. Hay también cada vez más mujeres, al igual que hombres, que eligen movimientos laicos y un compromiso con la Iglesia desde lo seglar, como Isabel. Habrá que esperar para ver cómo influye esto en el papel de la mujer. Nunca va a llegar una mujer a cardenal porque no puede recibir el sacramento del orden sacerdotal, pero a partir de ahí hacia abajo somos todos iguales y cara a Dios más todavía, ¿sabes? No podremos mandar ahí, pero por ejemplo a la hora de un cabildo, a la hora de organizar algo en la Iglesia que haya que votar,
pues lo mismo es un voto de una mujer que de un hombre. Mientras tanto, son muchas las religiosas y las laicas que creen que la función de la mujer debe evolucionar, aunque no todas ponen los mismos límites. Yo creo que se debía de avanzar más, pero nosotros desde nuestro nivel, yo no quiero avanzar en el sentido que teníamos que ser nosotros sacerdotes, ni mucho menos, pero dentro de la misión de la Iglesia, la mujer tiene un papel importantísimo. La Iglesia lo ha estudiado mucho, este punto, parece como que lo hubiera atado, muy bien atado, pero el Espíritu Santo creo que tiene sus manos, sus alas muy libres y no sabemos lo que pueda llegar a suceder con esto. Lo que quiero es que no haya sacerdotes ni sacerdotisas. Lo que quiero es que sea la comunidad la que diga, bueno, pues tú tienes este liderazgo pues para ir a visitar a las personas que lo están pasando mal y mira, y ocuparte de los desahucios. Y tú sirves para dar clase a estos niños, que eso, ya está. Pero yo creo que esa figura debería de desaparecer, que Jesús no formó sacerdotes. No sabemos qué papel desempeñará la mujer en la Iglesia en los próximos años, pero seguramente dependerá mucho del trabajo que están realizando hoy todas estas mujeres. Y dependerá también, como les decíamos, de las decisiones que tome el nuevo Papa al respecto y que ya ha manifestado que las mujeres deben estar en los lugares donde se toman decisiones importantes. Es un paso. Estamos a punto de despedirnos y vamos a hacerlo con las imágenes del último acto de un hombre para la historia. Nelson Mandela, que vivió 27 años en la cárcel y fue considerado como un terrorista por parte del mundo, que esta semana le decía adiós en un homenaje sin precedentes por la cantidad de mandatarios que reunió. Nos queda su generoso legado de perdón y reconciliación para todo aquel que quiera escucharlo.